A todas luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Hola, les damos la bienvenida a otro capítulo de A Todas Luces, el capítulo número 6, y estamos con Héctor Ledesma de la CONUE para seguir hablando de eficiencia energética. Héctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Antonio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues vamos a empezar. Me gustaría que nos platicaras qué es la CONUE, qué hace la CONUE de manera general, y luego ya hablamos un poquito en particular del alumbrado. Bien, bueno, la CONUE es un órgano técnico de consulta, tiene sus facultades en la Ley de Transición Energética. Su objetivo principal es promover el aprovechamiento sustentable de la energía desde su producción hasta su uso final. Tiene tres funciones principales. La primera es, y creo que de las más importantes, la elaboración de normas oficiales mexicanas de eficiencia energética, básicamente regulaciones técnicas que brindan características a productos e instalaciones que se buscan para que sean mucho más eficientes. La segunda es supervisa todas las instalaciones del gobierno federal, tanto edificios, flotas vehiculares, en su caso instalaciones de índole industrial. Evidentemente atiende a las empresas energéticas como Pemex y CFE. Y la última, es, digamos, donde he estado yo trabajando y colaborando en la CONUE, facilita y promueve evidentemente estos mismos temas en el contexto local de las pequeñas y medianas empresas. Facilita, orienta a los tomadores de decisiones respecto a sus instalaciones y cómo pueden mejorar el desempeño energético. Y en el tema particular del alumbrado, ¿cuál es, Sí. ¿cuál es la labor? Y nos podrías hablar de todos estos manuales que hacen y demás. Bueno, como tal, la CONUE tiene una facultad de brindar asesoría a gobiernos tanto estatales como municipales en materia de eficiencia energética. Y bueno, el alumbrado público, por ser uno de los servicios que atienden o que brindan los gobiernos municipales, y bueno, la CONUE tiene asociado a la elaboración de normas para luminarios, para lámparas, para la propia instalación del alumbrado público. Y bueno, la CONUE lo que ha promovido ya por muchos años es, sí, de mejorar el sistema de alumbrado público a través de buenas prácticas y quizá no, así ha sido, a través de tecnologías con mayor eficiencia energética. Y en este punto, algo que en redes sociales, sobre todo en Twitter, mueve mucho la CONUE, está moviendo constantemente, es el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Urbano. Sí. ¿De qué va este proyecto? Bueno, y este proyecto ya tiene tiene más de 11 años. Es un programa que se basa en un convenio de colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad, el Banco Nacional de Obras y la Secretaría de Energía y la CONUE. Y lo que buscó desde 2010 fue impulsar la eficiencia energética mediante la sustitución de equipos ineficientes por tecnologías con mayor eficiencia energética. En esa época empezaban a llegar los LEDs, digamos, como la tecnología que ha predominado el mercado ya por muchos años, pero había tecnologías en esa época con alta eficiencia, como eran los equipos las lámparas de alta descarga, los balastros más eficientes, y digamos, en principio, en unos primeros 2 años de la operación de este proyecto, muchos municipios transitaron a tener esas lámparas de mercurio, halógenos, incandescentes, en su caso fluorescentes o sodio, por lámparas de aditivos metálicos cerámicos con balastros más eficientes. Y entonces ahí quizás se vieron los primeros cambios tecnológicos, no en el país, pero sí en esa época, por equipos más eficientes. Y el elemento central de este proyecto nacional es que tiene un incentivo de la Secretaría de Energía, del Fondo de Transición Energética, que está en la Secretaría de Energía, que le da a los municipios que hacen los recambios y que cumplen las reglas técnicas que establece la CONUE. Nosotros jugamos un papel técnico de si el municipio cumple básicamente la normatividad, la Secretaría de Energía le entrega un incentivo con el visto bueno de la CONUE. Entonces, muchos municipios, digamos, como un incentivo económico, un aliciente a su cambio,
inscribe su proyecto, nosotros lo calificamos, le damos una evaluación técnica y le emitimos una opinión. Esto en apego al cumplimiento de normas. Es decir, si tú vas a comprar una lámpara, tiene que cumplir con esta normatividad, y ya una vez instalado, requerimos que vaya un tercero, una unidad de inspección, a revisar el cumplimiento de la NOM 013, que son niveles de iluminación, pero ya en un sistema, como es en una vialidad. Entonces, básicamente, bajo esa lógica, empezó el proyecto nacional, ¿no? Promoviendo el cambio tecnológico y con un incentivo que hasta la fecha se ha mantenido. Esta administración ha duplicado el presupuesto del proyecto nacional en términos para darle incentivo a los municipios, ¿no? Este recurso está en el fondo, se le asigna al programa, y bueno, la CONUE, conforme los municipios van llegando y cumplen las reglas técnicas, nosotros le solicitamos a la Secretaría que ella pague el incentivo al municipio directamente, ¿no? Y al ser un proyecto que lleva muchos años, me imagino que ha sido como de constantes actualizaciones, de ir para atrás, hacia adelante, Sí. maniobrando con todo esto que nos platicabas, ¿no? ¿Cómo ha sido eh, todo este proceso que ha involucrado? Bueno, yo entré a la CONUE un año después que entró el proyecto y empecé a trabajar en él un año después. O sea, es decir, en el 2012 ya me involucraron a trabajar en esto, a colaborar en el programa. Previamente ya había habido una persona que empezó esto. Bueno, un grupo de personas, porque al final, insisto, el área en la que yo estoy es más de promoción, ¿no? De facilitar las cosas. Y había un área técnica, evidentemente, como la de normas. Entonces era la combinación de estos dos equipos dentro de la comisión que promovían el proyecto. Pues sí, como todo programa arranca, quizá arrancó lento, por decirlo de alguna manera, porque obviamente no es muy conocido, estás apenas iniciando, había municipios que no tenían claro cómo empezar, que eso es bien importante, ¿no? O sea, de repente, pues al final son políticos los que están a cargo, y estas cuestiones a veces son muy técnicas y requieren como irlo entendiendo el proceso. Evidentemente hay grandes satisfacciones en el proceso. Municipios de gran calaje como Aguascalientes, Guadalajara, Torreón, Saltillo, pero también municipios pequeños como Atoyac, Veracruz, Tecolutla, algunos, San Miguel el Alto en Jalisco, Jotlán, o sea, municipios chicos también. O sea, el programa no se ha limitado a ciertas características ciudades, ¿no? O sea, ha sido abierto y desde 200 luminarios hasta más de 100,000 luminarios se han sustituido dentro del programa. Sí tiene un tope, o sea, el incentivo se da 15% del valor de las luminarias hasta un tope de 10 millones, es decir, el que cambia 100,000 luminarios, pues evidentemente se va a llevar 10 millones, ¿no? Pero el que cambia 5,000, 6,000, 10,000 va sobre el valor que costaron las luminarias. Por ejemplo, también un dato relevante que quizá nosotros comentamos mucho: en los últimos 6 años, el consumo de energía en alumbrado público a nivel nacional se ha caído 27%. No por el proyecto, pero sí por el cambio tecnológico, la elaboración de regulaciones. Eso ha venido ayudando mucho, y obviamente, si tú haces un muestreo representativo de las tecnologías que hoy existen en México de alumbrado público, puedes ver que ya los LED tomaron una posición mucho más preponderante que quizás hace 9 años u 8 años. O sea, es decir, en menos de 10 años México ha tenido una transición tecnológica bien relevante en este sector. Y en ese sentido, ¿qué ha sido o crees que ha sido lo más difícil de este plan? Lo que decías del inicio, el comienzo fue lo más difícil. Pues bueno, el tema era que nos conocieran, ¿no? De entrada a la CONUE, porque somos un órgano relativamente pequeño. Quizá en el sector industrial o en el sector de elaboración de normas se conoce mucho por los años que ya tienen trabajando, pero quizá en el sector de los municipios no éramos tan conocidos. Entonces era como, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿Tienen un programa? Sí, con Banobras, con CFE. Evidentemente, pero quizá no nos conocían tanto, no sabían las bondades que tenía el programa. Entonces,
Evidentemente, una es promover estos proyectos y que haya un caso, ¿no? Un caso de éxito. Yo creo que es como todo, o sea, una vez que hay un caso de éxito, esto reviente y quizá eso nos pasó, ¿no? Nos tardamos en tener un caso de éxito. Una vez teniendo ese caso de éxito, obviamente esto se promueve a través de los medios como son ustedes, y entonces empezó ahora sí la mejor promoción que existe es a correr la voz, ¿no? Entonces ya se escuchaba de, bueno, hubo un caso, nuestro primer caso fue en Xochitepec, Morelos, donde, fíjate, cambiaron lámparas de mercurio por lámparas de sodio de alta presión. Estoy hablando de 2011, las primeras, el primer proyecto, ese fue el primer proyecto. Después se vino un pool de proyectos que estaban en Jalisco, Ocotlán, San Miguel de los Membrillos, una serie de municipios, no recuerdo todavía su nombre, trabajé muy de cerca con ellos. Y se vino ese segundo pool de municipios, ¿no? Y por tal, Jalisco no es coincidencia que los municipios de Jalisco tengan una participación preponderante en el programa. Pues, oye, al tener 3 o 4 casos locales, pues al final la voz se fue corriendo entre las autoridades municipales. Después ocurre años después, y esto es un caso lo reconocemos nosotros y también nos sentimos muy contentos, porque hubo en su momento una llamada del alcalde de Guadalajara, el ingeniero Don de Buena, el director de la CONUE, donde le pide el apoyo porque tiene a más de 200 proveedores, pues tocándole la puerta para venderle luminarios, ¿no? Y cuál era la forma para atenderlos o cómo se podía plantear un proyecto. Entonces crean una comisión técnica donde participan el Colegiado de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Guadalajara, la CONUE, el FIDE y demás dependencias a nivel local para discutir cómo se podía integrar una licitación para mejorar el alumbrado de la ciudad, de una de las 3 ciudades más importantes del país. Entonces, ahí en ese proceso la CONUE se involucra no solamente en las recomendaciones técnicas que siempre hacemos, sino en el proceso de la licitación y de evaluar a los proveedores y después de ingresarlo al proyecto nacional y darle un incentivo que quizá en la lógica de un proyecto tan grande, pues el incentivo es pequeño, pero el tema era el reconocimiento de todo su proceso, ¿no? Entonces, es una ciudad que quizá para nosotros, evidentemente es muy importante para el país por su economía, por todo lo que conlleva, pero sí viene, fíjate, aquí es todo lo contrario, que tú ves, hay ciudades en ciertos estados que siempre va como es referente. Esto lo puedo ver, esto lo puedes ejemplificar en Aguascalientes. Aguascalientes siempre es el referente y los municipios medianos chicos siempre van, digamos, siguiendo esta lógica. Aquí hubo un poco, en Jalisco, quizá un proceso, en mi opinión, de acuerdo a mi perspectiva, que fue al revés. O sea, los chiquitos empezaron a darle el ejemplo a la ciudad, ¿no? A la ciudad capital, a la principal. Obviamente, estos primeros municipios que te comento cambiaron equipos de sodio, aditivos metálicos, ¿no? Ya a Jalisco le toca el cambio a LED, o sea, digamos, ya había entrado la tecnología, ya estaba regulada por la CONUE, ya había NOM de luminarios LED, y eso permite darle mucha certidumbre a las adquisiciones y compras de los gobiernos locales, y evidentemente ya entra un tema de la CONUE de diseñar unas bases, tener, digamos, reglas claras, piso parejo para los participantes. Muy interesante ese caso. Y así se fue dando de voz en voz. Ya evidentemente tuvimos una presencia regional más importante, tanto por las delegaciones de Banobras como por supuesto la relación que tenemos con todos los colegios de ingenieros a nivel local. Entonces, ya pudimos a través de los casos de éxito, los casos de estudio, que me gusta a mí llamarlo más como casos de estudio, fuimos tomando mayor presencia y mayor reconocimiento. Ya después se vinieron ciudades como Torreón, Durango, ciudades como Saltillo. Algo que también nos ayudó mucho es que, por ejemplo, para que tuvieran los secretarios de finanzas de los gobiernos estatales un overview claro de lo que representaba el alumbrado público a nivel local, hacemos estudios estatales, es decir, con base en información de CFE de todos los municipios de un estado, hacemos estudios muy puntuales y se los entregábamos a los secretarios de finanzas para más o menos saber cuánto estaban pagando desde el estado hasta los municipios a CFE, cuál era el potencial de ahorro, cuánto se podría invertir
y recuperar esa inversión en qué tiempo. O sea, empezamos a tener quizá mucha mayor presencia por varios frentes, ¿no? Evidentemente empezó a circular mucho más eh, la llegada de expedientes al proyecto nacional y importante, tuvimos una mayor relación con la industria. Se creó un comité de trabajo donde participaban Obras CFE, la CANAME, la Asociación de Ingenieros de Iluminación, la FECIME, la Federación de Colegios, el INAFET, que es este instituto municipal que está ligado a la Secretaría de Gobernación. O sea, sumamos a la mesa a los actores que tenían relación tanto con municipios como con la industria, tanto del sector eléctrico como de la iluminación. Entonces eso nos permitió estar a través de varios frentes, tener, digamos, una ventana clara, ¿no? de esto. Y al final de cuentas ustedes se convierten en un actor muy, muy importante, ¿no? Porque siempre hablamos como del espacio público del alumbrado urbano como un lugar en el que deben de colaborar un montón de personas, desde Claro. lo que decías, de secretarios de finanzas, los alcaldes, toda esta gente, ustedes, y sobre todo tú debes de saber como la importancia de difundir, de cómo lo comunicas, ¿no? Eso es Sí. bien importante. Sí, de hecho, bueno, facilitamos las cosas, ¿no? O sea, digamos, la CONUE toma esa batuta como de facilitar y orientar las decisiones, ¿no? Con los actores, evidentemente. Y eso, para nosotros, es un tema de gestión. Y eso el ingeniero de buen, ahora sí que es experto en entender esos procesos holísticos, porque quizá uno como técnico te enfrentas a, bueno, yo nada más quiero ver que la luminaria cumpla la norma, que ya instalada cumpla los niveles de iluminación, que venga la unidad de inspección, la revise, que el voltaje sea el correcto, que la fotocelda funcione bien, ¿no? Como técnicos nos volvemos de esa índole. Pero el tema es relacionarse con un alcalde, entender cómo ellos ven el alumbrado público. Quizá yo lo veo como técnico y yo digo, ay, bueno, esto requiere estos detalles, pero él lo ve como la imagen urbana de la ciudad, el extender las actividades de la noche en la ciudad, disminuir quizá la percepción de seguridad que se tiene en ella. Sí, o sea, están asociados muchas cosas que quizá nosotros los técnicos que estamos de este lado no lo vemos, pero conforme el proyecto nacional avanzó nos dimos cuenta de cómo lo perciben muchas cosas. Un tesorero quiere ver cuánto paga y cuánto se puede ahorrar y cuánto va a costar el crédito. Entonces fuimos entendiendo ese proceso. Lo importante de todo esto es que el trabajo el trabajo técnico de la CONUE tuvo un resultado quizá mayúsculo en términos que por los años 2015-16 la Secretaría de Hacienda empezó a detectar endeudamientos de municipios, el mismo quizá, vamos a poner un ejemplo, que ocurría financiamiento seguido sobre el mismo servicio. Es decir, había un solo municipio que decía, oye, yo este trienio quiero cambiar el alumbrado público. Terminaba esa administración y volvían a pedir solicitudes de crédito o en su caso reestructuras para alumbrado público. Y volvió a pasar así, no solo un municipio, en varios. Entonces, una vez Hacienda nos buscó y nos dice, oigan, ustedes tienen un programa, ¿qué hacen? No, pues evaluamos los proyectos, Dice, bueno, oye, es que mira, tengo este caso, ¿no? O sea, me está ocurriendo esto, yo ya estoy detectando que muchos municipios vienen y vienen y vienen y vienen por el mismo servicio, pidiendo créditos, pidiendo reestructuras. ¿Qué está pasando? O sea, que los luminarios son muy malos, que cada 3 años hay que cambiar las luminarias. Entonces, nos toca entrar un poco ahí y Hacienda exige en reglamentos de registros públicos de financiamiento que la CONUE evalúe los proyectos. Y hoy en día, cualquier municipio que busca financiamientos a través de bancas comerciales o bancas de desarrollo para sustituir al alumbrado necesitan una opinión de nosotros, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos, ya hay un requerimiento desde la Secretaría de Hacienda donde cualquier alcalde o cualquier municipio que busque un financiamiento para cambiar su alumbrado, la CONUE tiene que validar el proyecto. Y eso nos permitió generar certidumbre técnica a las adquisiciones en principio y a la propia Secretaría. Lo que la Secretaría quería evitar era que los municipios se sobreendeudaran con un mismo servicio, ¿no? O sea, no puedes estar cambiando cada 3 años las luminarias. Por más que en aquellas épocas podría haber lámparas de aditivos que tienen cierta vida útil, ¿no? Y las puedes estar recambiando, pero pues no era un recambio
quizá económico, porque simplemente estás cambiando la lámpara, sino ya era un tema de luminarios LED que se estaban recambiando cada periodo, ¿no? Órale, y como dices esto, pues hay un montón de gente y están quienes se enfocan en la parte técnica, pero también hay personas que a lo mejor están más clavadas en cómo lo van a diseñar y esto, y al final pues, todos entran en esta colaboración. Es Y, correcto. y ahora sí pasando un poco más a algo más técnico, a lo normativo, Sí. me imagino que hay muchas normativas con enfoques energéticos, pero que tienen, me gustaría llamarlo así como, cada una tiene distintos enfoques o hay enfoques generales o algunas líneas Sí. de normativas, ¿no? ¿Nos puedes Sí. platicar cuáles son? Bueno, como tal, en México hay 3 tipos de normas para este tipo de productos. O sea, están las normas oficiales mexicanas, que son las obligatorias, son las que expiden las dependencias de gobierno, así como hay de eficiencia energética, hay en salud, hay en características, ¿no? Esas, digamos, nos corresponden a la CONUE, al menos en temas de eficiencia energética. La CONUE tiene 33 o 34 normas, ¿no? Y hay un sistema de evaluación de la conformidad, porque la norma es el documento, ¿no? Un papelito, pero quien hace aplicar la norma son los laboratorios, los organismos de certificación, y para las de sistemas son las unidades de inspección, que son las que ocupamos en el alumbrado público con mayor preponderancia. Las NMX en su momento son normas mexicanas, que son de carácter voluntario, que le da características como todas a los equipos y sistemas. Hoy en día, con la reforma a la ley de metrología y normalización, que ahora se llama Ley de Infraestructura de la Calidad, cambiaron a ser estándares, como se ha conocido mundialmente, ¿no? Pero básicamente hay este tipo de normas como tal. Existen las ISO, que son normas de carácter internacional, y cualquier otra norma asociada, porque hay normas europeas, hay normas americanas y demás, nosotros le llamamos normas extranjeras, ¿no? O sea, hay que tenerlo quizá claro en ese sentido. La CONUE tiene, como te comentaba, 34 normas oficiales mexicanas. El 80% de estas normas son dedicadas, bueno, perdón, el 80% de los productos que tienes en tu casa, en la mía, en la de todas las personas, son productos regulados por CONUE, es decir, la lavadora, el refrigerador, la estufa, el calentador de agua, todos los equipos de stand-by, el módem, el tema del receptor digital de la televisión, todo está regulado por la CONUE en ese sentido, ¿no? Para el tema de servicio alumbrado público tenemos para las lámparas de HID, la NOM 028, aquella norma que retiró del mercado las lámparas incandescentes. Tenemos la norma de luminarios LED, la 031, la NOM 30, que son para equipos LED de uso general, y tenemos la NOM 013, que es la norma de sistemas de alumbrado público. Esta norma es de sistema, su cumplimiento es a través de unidades de inspección, que para el caso de eficiencia energética, pues hay más de 150 unidades de inspección asociadas a esto en todos los estados. Esto lleva a que los presidentes municipales se pueden acercar a este tipo de unidades de inspección para que los apoyen en verificar sus instalaciones en caso de recambios, y me atrevería a decir que también a orientarlos. La CONUE hace ese trabajo de brindar asesoría a los gobiernos municipales, y aquí hago el comercial, o sea, cualquier alcalde que escuche esta plática, evidentemente se puede acercar a la CONUE. Nosotros damos asesoría técnica gratuita. Básicamente podemos hacer estos estudios de potencial, ellos pueden ver inversiones, que ayuda a orientar la decisión, ¿no? O sea, nosotros no acercamos a ningún proveedor. Sí recomendamos a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, a la CANAME, a la propia IES en caso de consultas. Sabes que ahí están los industriales y los expertos, y ahí se pueden acercar si quieren empezar a elaborar un proyecto. Y la CONUE en principio hace esa tarea, ¿no? De acercarles una aproximación de cómo están, cómo lo pueden hacer. Igualmente acercar a la industria de los bancos, ¿no? Básicamente a Banobras, que es con quien hemos tenido relación derivada del proyecto nacional.
Y solo como curiosidad, Sí. habíamos estado platicando con gente que estaba involucrada en lo de los cielos oscuros y demás. ¿Ustedes han tenido alguna colaboración con esto o les ha tocado participar con Bueno, algo? sí, lo hemos promovido. De hecho, el año pasado, no, el antepasado, 2020, hicimos un foro de iluminación en alumbrado público y en centros históricos con el equipo de la IES, con la CANAME, con Semarnat, e invitamos a, pues digo, tú seguramente los conoces, a los expertos de expertos en estos temas. Y platicamos este tema, que es bien, bien interesante, bien importante también. Ahora con la reforma que se hizo a la ley, Semarnat tiene la atribución de promover una norma sobre esto. Nosotros bueno, hemos estado en algunas pláticas donde se ha puesto ya, o sea, digamos, de entrada yo creo que ya hay las normas suficientes para quizá poner el tema en la mesa. Ahí están las normas de CONUE que pueden servir de base para ver cómo se puede mejorar este tipo de procesos para ciudades que evidentemente necesitan este tipo de ajustes. Sabemos que hay luminarios hoy en día que cumplen con estos criterios, pero evidentemente pues sí se va a requerir tener esta norma. El Instituto de Física de la UNAM ha estado trabajando muy detallado este tema. Y por el momento en el proyecto nacional nosotros no hemos considerado este criterio, porque evidentemente ha estado en relación al cumplimiento de las normas de eficiencia, ¿no? No hemos incluido esto. Aparte, no existe como tal todavía una regulación ni voluntaria ni obligatoria, que para mí son obligatorias todas, porque al final, en el momento que tú exiges una norma de carácter voluntario, se vuelve obligatoria, ¿no? Entonces, en general, creo que sí se tendrá que considerar en futuras acciones tanto de los proyectos en general en México, este tipo de criterios que permitan disminuir la contaminación lumínica en ciudades que quizá tienen mayor relevancia, quizá algunas otras, como aquellas que están muy cercanos a centros, ¿no?, de astrofísica o centros donde se analiza los cielos, ¿no? Pero evidentemente creo que es un tema general para todo el país, que creo que ha venido ayudando un poco el tema de los LEDs, que tiene la iluminación mucho más dirigida que antes, que el sodio, que tenía unas curvas mucho más abiertas, en principio, ¿no? No soy experto, pero evidentemente por percepción creo que podría ser, aunque hay temas de temperaturas de color que tendrán que irse analizando a través de los expertos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que decías que dan asesoría a alcaldes y pues sí, a gente que se encarga del alumbrado urbano, que tiene Sí. cierta injerencia, de alguna manera pueden dar apoyo también a, por ejemplo, despachos o algo que en algún momento se enfrente como a un proyecto que involucre el alumbrado urbano y ver la posibilidad de que se dé una Bueno, colaboración o algo. Bueno, sí, o sea, con nosotros siempre tenemos muy buena relación con la industria. Insisto, lo hemos tenido evidentemente a través de las cámaras y asociaciones. Para nosotros es mucho más fácil eso. Eh, y bueno, evidentemente si algún colega tiene alguna duda sobre el cumplimiento de las normas relacionadas a la eficiencia energética o sobre nuestra propia experiencia, por supuesto, siempre hemos estado abiertos a escucharlos, porque también es una retroalimentación, nos aprendemos todos, ¿no? Quizá ustedes a veces tienen casos muy particulares, quizás sale, por ejemplo, el tema de la contaminación lumínica, a veces sale de nuestro campo de competencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero aprendemos, es un proceso de trabajo conjunto, ¿no? No nos podemos hacer ajeno a algo que puede estar ocurriendo, ¿no? Evidentemente. Pero sí, con gusto, si hay colegas que están interesados en estos temas o tienen proyectos, insisto, relacionados o dudas sobre el cumplimiento de normas o sobre su aplicación, con gusto estamos en la mejor disposición. Y claro, como decías, lo de la contaminación lumínica me parece un buen ejemplo de cómo pues al final se tocan los temas, pero pues sale un poco de la competencia de alguno, además, Sí, pero claro, por ejemplo, nosotros no tenemos competencia en eso, la tiene Semarnat, pero evidentemente es un tema que está asociado a un trabajo que hemos hecho por muchos años, ¿no? y viendo un poco hacia adelante, ¿qué retos crees que vengan o que son actualmente para el alumbrado urbano y la eficiencia energética también? Bueno, Pues para los mira, dos. o sea, yo creo que o sea, hay
en términos de eficiencia energética, o sea, como se han venido los desafíos, es que o sea, el cambio tecnológico es muy acelerado, ¿no? O sea, hemos estado viendo eficacias en luminarios LED mayúsculas, ¿no? O sea, arriba de 120 lúmenes por watt, temperaturas de color mayores, IRS también muy altos. O sea, ahí no podemos frenarlo nadie, ¿no? Es un cambio radical, ¿no? Muy, muy rápido. El tema aquí asociado a los luminarios LED es el tema de las tecnologías de la información y comunicaciones, ¿no? Hoy en día, este concepto de Internet de las cosas que básicamente lo podemos asociar al control de la iluminación, ha venido a revolucionar esto. El reto está en saberle dar certidumbre, ¿no? Que no vendan espejitos quien se dedica a esto y darle certidumbre a los usuarios finales, desde tú que estás en tu casa y vas y compras una lámpara para tu baño, para tu sala, para tu cocina, tener certidumbre técnica. Y creo que ahí es donde las normas y los estándares nos vienen a brindar esa certidumbre a nosotros como usuarios. En el caso de la iluminación urbana, pues es a los alcaldes, a los que toman las decisiones en nivel local, de que no vaya cualquier persona a venderle un luminario que haga maravillas, ¿no? Básicamente, el reto es que, así como ocurrieron con los LED, que hubo casos extraños o digamos, desafortunados por no tener regulación o por no haberla cumplido, que empezaron a fallar a los días que se instalaron, puede pasar lo mismo con los sistemas que nosotros en Conur llamamos de telegestión, algunos de telemetría, otros control, pero al final evidentemente es lo mismo en términos de cómo funciona. Nosotros hace un par de años, es conocido, lanzamos un proyecto piloto sobre la telegestión con empresas que se dedican a tener sistemas con software y hardware que podemos estar viendo en tiempo real el funcionamiento de una luminaria. Hoy en día ya tenemos, lo hicimos con la Caname, con 5 empresas de iluminación en 3 municipios, Guadalajara, Tlatenango, Zacatecas y Ciudad Juárez. Ya estamos en la fase final. Estuvieron, pues, un proyecto COVID, por decirlo de alguna manera, lo arrancaron a instalar a mitad de la pandemia. Ya concluimos las mediciones. Básicamente, en principio, queríamos ver cómo se veía el consumo de energía eléctrica facturado por CFE versus el sistema de telegestión, ¿no? Entonces, estuvimos viendo ahí los análisis de datos, ya lo estamos concluyendo. De hecho, ya en algún momento vamos a retirar los equipos de los municipios, porque, insisto, fue básicamente una prueba piloto. Pero el reto está en tener regulaciones para ese tipo de sistemas, ¿no? Que hoy vemos en la computadora, pero también está el nodo instalado en el luminario. Si hay una buena conexión. Tiene múltiples ventajas, ¿no? Hasta un tema de activos, o sea, oye, ¿cuántas luminarias tengo? ¿De qué tecnologías son? Independientemente de qué consume y cómo se comportan. Pero de entrada yo me lo imagino como un tema de activos, ¿no? No sé cuántas luminarias hay en mi municipio. Sabes que hay un sistema de telegestión que nos permite tener en orden todo este tema de inventarios, estar midiendo el consumo de energía, estar midiendo su desempeño, estar revisando las posibles fallas, mantenimientos. O sea, tiene una cuestión muy asociada. El tema es cómo le aseguramos a los alcaldes o a los funcionarios municipales que estén interesados en tener esta tecnología, que va a tener un buen servicio, ¿no? O, oye, yo quiero ponerlo en un municipio, pero tengo lámparas de sodio, por ejemplo. ¿Funciona o no funciona? Sí, por supuesto que funciona. Quizá no con todas las opciones que tiene para un luminario LED, que su electrónica se lo da. O, por ejemplo, esto algo que hemos platicado por muchos años, el tema de atenuar la iluminación vial en un horario que ya la gente no transita, ¿no? Ojo, o sea, quizá tú puedes tener un luminario LED y vas y compras el sistema de telegestión y, ojo, quizá el driver de tu LED no se atenúa, no está programado para atenuarse. Entonces, ya compraste una telegestión que quizá cuesta, hoy en día, tiene un costo mayor, pero no te diste cuenta que la compra que hizo quizá el alcalde anterior, o en su caso tú mismo, checaron técnicamente que el driver fuera programable. Es algo que quizá ni yo lo sabía, por ejemplo, pero eso me lo dio la experiencia de este proyecto de telegestión, ¿no?
llegamos y yo fue lo primero que quise hacer, como un niño chiquito. Yo quiero bajarle la luz como le hago en mi casa. Y me dijeron, pues sorry, Héctor, aquí no se puede. Ese luminario, no, su driver ya viene programado de fábrica que no se puede atenuar, siempre va a trabajar a plena carga. De ese tipo de tips sencillos que no los conoces hasta que estás involucrado en el proceso. Y los alcaldes, en principio, lo deben de saber, pero pues obviamente no es su expertise. Entonces nosotros tenemos que brindarles elementos técnicos para que ellos tomen las mejores decisiones. Y bajo esa lógica, estamos emprendiendo con Caname, con Ayes y con muchos colegas más, en una mesa de trabajo, una guía de telegestión, una guía técnica que permita a los alcaldes saber qué hacer si les empieza a interesar esto. ¿Por qué? Porque es oferta, ¿no? Al final, hoy en día tú entras, eh, o sea, hay muchas empresas que ya están ofreciendo esta tecnología y que evidentemente no queremos que los alcaldes sufran en tomar decisiones asociadas a esto, sino que sea mucho más práctico, ¿no? Esto que mencionas de usar la información de manera adecuada, digamos, creo que es bien importante porque sí, pues bien puede existir la información, pero pues que las marcas se favorezcan de ello, ¿no? Sí, Sí, para vender mentiras. Y eso me parece exacto. bien interesante. Y por otro lado, lo que mencionas de los proyectos del proyecto piloto y todo esto, Sí, creo que recuerdo, espero no equivocarme, pero creo que Rosario es una ciudad donde se implementó un sistema de telegestión y alguien que daba una ponencia relacionada justo sí, mencionaba que lo más difícil fue hacer ese levantamiento de inicio para poder controlar toda la iluminación y tener una documentación de cuántas luminarias había en ese municipio. Y a partir claro. de eso la gente podía reportar a través de una aplicación del sistema de Sí, telegestión la falla en el alumbrado. ¿Tú conoces sí. algunos de estos ejemplos o tienes alguna ciudad que te guste ver o tomar como Bueno, ejemplo? yo recuerdo, o sea, entiendo, y bueno, me lo han presentado tanto el municipio como en Benito Juárez, Quintana Roo, el alumbrado está concesionado. Y la empresa que tiene la concesión monitorea los mantenimientos a través de un sistema de telegestión, ¿no? O sea, aquí está tercerizado, o sea, digamos, el tercero está usando la telegestión para conocer cómo están desempeñándose los luminarios y en su caso, en caso de falla, correr y ajustar lo que esté, porque ellos tienen un contrato de servicio donde el servicio tiene que estar lo más cercano al 100%. Es lo que ahorita estabas comentando. También tienen, no sé si una aplicación, pero tienen un sistema donde los usuarios, o sea, los vecinos, los pobladores de la ciudad de Cancún, Benito Juárez, pueden estar reportando en caso de falla, ¿no? Pero de todos modos, el operador, por decirlo así, el tercero puede estar revisando en su software si el luminario en tal, que está reportando, qué tipo de falla está reportando. Esto en el sistema que nosotros propusimos en el piloto lo tiene. Quizá de una manera secundaria, porque nosotros lo que queríamos era tener comparativos de consumo de energía eléctrica para que buscar que CFE tome referencia a esta tecnología y la pueda ocupar en los sistemas, ¿no? De alumbrado público, que también a ellos pues les tiene un costo. Ellos hacen los censos cuando los luminarios no tienen sistemas de mediciones, hacen censos con los municipios lámpara por lámpara, ¿no? Entonces sí es importante tener este tipo de, o sea, aprovechar la tecnología, ¿no? Sí, conozco casos como Buenos Aires, en San Diego, o sea, documentalmente, ¿no? Evidentemente. Costa Rica, de hecho, también he leído un poco de ellos. Y en México, si no me falla la memoria, creo que Benito Juárez es de las ciudades que tienen este tipo de sistemas. De ahí no conozco otra ciudad en principio, ¿no? Quizás sí haya ya alguna ciudad que lo tenga, ¿no? Pero yo no lo tengo, al menos no lo conozco, no te podría, hablo por lo que conozco. Y bueno, creo que sí va a haber un aumento sustancial en esto y el desafío está ahí, ¿no? En que lo que se venda esté bien regulado y que funcione y funcione bien para los municipios, porque al final, con base en esa información, pues van a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Con mucho mayor detalle, ¿no? Muchas gracias, Héctor. No sé si quieres agregar algo más, si quieres Eh, una conclusión o algo extra.
por mí. Creo que hemos platicado de bastantes cosas. No, básicamente agradecerles a ustedes por tomarnos en cuenta y bueno, un saludo a ustedes. Agradezco a todo el equipo de Illuminet que siempre ha estado muy de cerca del trabajo que hacemos en CONUE.